Era el año 1999, y a mis 68 años, mi vida en San Cristóbal de las Casas era una oda a la piel curtida y al trabajo honrado. Mi nombre, Hilario Montalvo, era sinónimo de maestría en cada rincón de Chiapas, y más allá. Mi taller, con sus aromas a cuero, nogal y sudor, era mi santuario. Mis manos, fuertes y precisas, daban vida a las sillas de montar más codiciadas, piezas de arte que adornaban los lomos de caballos de los charros más distinguidos y las colecciones de los más adinerados. Creí que mi destino estaba sellado con la tinta invisible del éxito y la respetabilidad. Mis días transcurrían entre el martillo golpeando el cuero, el olor aguardiente de la tarde y la placidez de una soledad que, aunque a veces pesaba, me había acostumbrado a su silencio. Fue entonces cuando la conocí. Marisela Becerra entró a mi vida como un rayo de sol, colándose por los ventanales polvorientos de mi taller, deslumbrándome. Ella no buscaba una silla de montar, sino una pieza de artesanía de cuero para un regalo, o eso, dijo. Su belleza era innegable, exótica, como una flor prohibida en el desierto. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraron con una intensidad que no había sentido en décadas. Su risa, melodiosa y fácil, llenó el taller de una música que mi alma marchita no sabía que anhelaba. Yo, un viejo lobo de mar en el negocio, un artífice con más callos que palabras dulces, caí prendado de su encanto como un novato inexperto. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando le mostré mis trabajos, la forma en que sus dedos finos y delicados acariciaban el cuero, tan distinto a la aspereza de los míos. Me sentí rejuvenecer, creyendo que la vida me ofrecía una segunda, gloriosa oportunidad de amar. Marisela regresó al día siguiente y al otro más. Ya no era por el encargo, era por mí, o eso creía yo, en mi ciega y patética ilusión. Me contaba historias de su vida, de sus sueños, y yo, hipnotizado, la escuchaba como si cada palabra fuera una melodía divina, tola. 35 años de diferencia, pero en aquel momento, la edad parecía desaparecer. Ella, con sus 50 y pocos, traía una vitalidad que revivía mi espíritu. Me sedujo con miradas furtivas, con roces casuales de sus manos, con conversaciones nocturnas en las que mi voz, normalmente ronca por el tabaco y el trabajo, se volvía suave, casi poética. Me halagaba, me decía que mis manos eran las más hábiles que había visto, que mi sabiduría era infinita, que mi taller era un tesoro. Cada cumplido era un clavo más en el ataúd de mi razón. Yo, Hilario Montalvo, el hombre de hierro, me derretía como cera ante el fuego de su juventud. Mis amigos, los pocos que me quedaban, me veían diferente, con un brillo en los ojos que hacía años no tenía. Estás como muchacho, Hilario, me decía mi vecino, don Ramiro, con una sonrisa pícara. Yo solo sonreía, orgulloso, sin ver la sombra que se cernía sobre mi nueva felicidad. Le compré regalos, la llevé a cenar a los mejores lugares, le mostré los rincones de mi amado Chiapas. Me prometió un futuro lleno de alegría, de compañerismo, de un amor que compensaría los años de soledad. Hablaba de formar una familia, de cuidar de mí en mi vejez. Era la fantasía perfecta, tejida con hilos de seda por una araña maestra que ya estaba preparando su trampa. Una noche, bajo la luna de San Cristóbal, en el jardín de mi casa, que ahora comenzaba a llenarse de la fragancia de las gardenias que ella adoraba, le entregué un pequeño estuche de terciopelo. Mis manos temblaban. Abrí el estuche para revelar un anillo sencillo, de oro blanco con una pequeña esmeralda, que había escogido pensando en el color de la selva chiapaneca. Marisela, mi voz se quebró con la emoción. ¿Querrías hacerme el honor de ser mi esposa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de felicidad, sino de una emoción que yo no supe descifrar en ese momento. Me abrazó con fuerza, con una euforia que me pareció genuina. Sí, Hilario, 1000 veces sí. El beso que siguió me supo a promesa, a futuro. La boda fue sencilla, en el pequeño templo del barrio, con pocos invitados. Mi hijo Juan me miraba con una expresión difícil de leer. Un muchacho sensato, siempre con un aire de preocupación, a veces demasiado serio para su edad. Noté su ceño fruncido, su mirada inquisitiva sobre Marisela, pero lo atribuí a la clásica desconfianza de un hijo ante una madrastra.
Me convencí de que eran celos. Después de todo, yo era feliz, ¿no? Marisela, ataviada de blanco, lucía radiante, una visión que me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Prometí cuidarla, amarla, protegerla. Mientras los arroz caían sobre nosotros, mi corazón latía con la fuerza de un tambor, ignorando el ominoso redoble de un destino que ya se había empezado a escribir. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa mujer, con esa sonrisa angelical, se convertiría en mi verdugo, y que la promesa de hasta que la muerte nos separe adquiriría un significado tan literal y perverso. Los primeros meses de matrimonio fueron un remolino de dicha y novedad, o al menos, así me lo parecía a mí. Marisela llenó mi casa, antes silenciosa, con su presencia, sus gustos, sus amigas. Pronto, sin embargo, el encanto inicial comenzó a desvanecerse, revelando las primeras grietas en el idílico cuadro que ella había pintado. Las pequeñas peticiones se volvieron más frecuentes, y los deseos, más exigentes. Hilario, mi ropa ya está pasada de moda, decía con un puchero, señalando su guardarropa que a mí me parecía perfectamente digno. Necesito algo más elegante, para las reuniones con mis amigas. Yo, siempre dispuesto a complacerla, accedía. Mi taller, que antes me daba un sustento cómodo, ahora exigía más de mí. Empecé a pasar más horas, a aceptar pedidos más grandes, a trabajar hasta el agotamiento para mantener el tren de vida que Marisela, con su innegable gracia, había instaurado. Luego, vinieron los caprichos por la casa. La sala no le gustaba, la cocina era anticuada, el jardín necesitaba una remodelación completa. Cada queja venía acompañada de un suspiro y un beso, que en mi estupidez, tomaba como muestra de amor. Las discusiones eran al principio leves, apenas murmullos, que terminaban con ella actuando como una niña caprichosa, y yo en mi rol de protector y proveedor, cediendo. No te enojes, mi amor, me decía con una voz melosa después de un berrinche, sabes que solo quiero lo mejor para nosotros. Y yo, el tonto de Hilario, le creía. Cada cheque que extendía, cada peso que ganaba con el sudor de mi frente, iba directo a alimentar la insaciable bestia de sus deseos. No veía el peligro, solo la dulce trampa que se cerraba lentamente a mi alrededor. Con el tiempo, las grietas se hicieron abismos, y el velo de dulzura de Marisela se rasgó, dejando ver a la criatura que realmente era. Las discusiones se tornaron brutalmente francas, sus exigencias se convirtieron en órdenes, y su voz, antes melodiosa, ahora era un látigo que fustigaba mi dignidad. Ya no pedía, exigía. Recuerdo una tarde, el sol quemaba fuera y dentro de la casa. Había llegado agotado del taller, con las manos agrietadas y la espalda molida. Ella me esperaba con los brazos cruzados, una expresión de desprecio en su rostro. Hilario, ¿dónde diablos te habías metido? Necesito dinero para el salón de belleza. Mis uñas no se van a arreglar solas. Su tono era áspero, su voz, una daga. Yo, apenas me quitaba el sombrero. Marisela, por favor, dame un respiro. He estado trabajando todo el día, no tengo un peso extra ahora mismo. Fue como echar gasolina al fuego. ¿Qué? No tienes, eres un viejo inútil, un tacaño, ¿crees que me vas a tener encerrada en esta pocilga, pedazo de momia? Sus ojos despedían chispas, su cara se contorsionaba en una mueca de ira. Me prometiste una vida de lujos, no esta miseria, apenas, si me alcanza para lo básico. Lo básico, para ella, era ropa de diseñador, joyas, viajes improvisados con sus amigas. Mis pulmones se llenaron de aire para responder, pero la humillación me ató la lengua. La amargura de sus palabras se ancló en mi corazón. ¿Miseria? Yo, que me rompía el alma para darle todo lo que deseaba. Las palabras se repetían en mi cabeza, como un eco sordo, pedazo de momia. Cada día, la distancia entre nosotros crecía, y el amor que creí sentir por ella, se transformaba lentamente en un resentimiento silencioso y doloroso. Fue en el pico de estas discusiones, cuando mi vida se sentía un campo de batalla constante, que Rogelio hizo su entrada más prominente. No era un desconocido. Rogelio había sido mi proveedor de cuero por años, un hombre de unos 50 y tantos, con una sonrisa fácil y una mirada que siempre me había parecido demasiado astuta.
Yo lo conocía por sus entregas semanales de las mejores pieles de bovino, cabra y venado, materiales que mis manos transformaban en oro. Lo había invitado a mi mesa en varias ocasiones, compartiendo tequila y anécdotas del negocio. Marisela siempre se mostraba amable con él, quizás demasiado amable, pero yo lo atribuía a su buena educación. Notaba sus ojos negros observándola, una curiosidad malsana, pero en mi infinita estupidez, lo descartaba. Es solo un proveedor. Hilario, no seas ridículo, me decía ella, cuando yo le comentaba que Rogelio se quedaba mirando sus piernas más de lo necesario. Él, por su parte, se desvivía en halagos hacia mi trabajo, y hacia ella. Doña Marisela, qué elegancia la suya, le decía con una reverencia, mientras sus ojos se clavaban en el escote de su vestido. A mí me parecía un tipo un poco galante, un seductor de poca monta, pero inofensivo. Nunca sospeché que debajo de esa fachada de respeto por el maestro artesano, y de coquetería con su esposa, se escondía una víbora dispuesta a morder. La chispa entre ellos, invisible para mí, estaba encendiéndose en cada encuentro. Ella, con su insaciable sed de atención y validación, y él, con su descarada ambición y desvergüenza, estaban tejiendo la red de su traición bajo mis propias narices. Era el comienzo del fin, y yo, el ciego, abría las puertas de mi casa al lobo. El taller se convirtió en mi refugio y mi prisión. Pasaba más y más horas allí, intentando evadir el ambiente asfixiante de mi hogar, buscando consuelo en el familiar olor a cuero y en la cadencia de mis herramientas. Mientras yo me destrozaba la espalda, forjando el sustento de una vida de lujos que no me pertenecía, Marisela y Rogelio daban rienda suelta a su depravación. Sus citas comenzaron de forma discreta, encuentros rápidos bajo el pretexto de negocios, o visitas a amistades mutuas. Pero la audacia de su lujuria creció con cada semana. Rogelio no tardó en dejar de ser solo mi proveedor, para convertirse en el asiduo visitante de mi lecho matrimonial. Sus risas furtivas en los pasillos, sus miradas cargadas de significados que ahora, con el terror de la verdad, se me revelan claras y obscenas. Yo, en mi ingenuidad, atribuía las ausencias de Marisela a sus salidas con amigas, a esas interminables tardes de compras o a supuestos compromisos sociales. Necesito mi espacio, Hilario. No soy un pájaro enjaulado, me espetaba, cuando yo, con voz cansada, le preguntaba por sus horarios. Y Rogelio, el bastardo, me seguía sirviendo el tequila en mi mesa, riendo conmigo, mientras su cuerpo aún guardaba el calor del de mi esposa. Las paredes de mi casa, antes testigos de mi esfuerzo y mi orgullo, se volvieron cómplices de la traición más vil. Mi cama, el sagrado santuario de mi matrimonio, fue profanada una y otra vez, manchada por la lascivia y la mentira. Yo, el viejo tonto, sudaba en el taller, ignorante de cómo el sudor de la pasión ajena se revolcaba en mis propias sábanas. La oscuridad de la noche, que antes traía descanso, ahora ocultaba el pecado y la burla, mientras yo soñaba con la felicidad que creía tener. Las señales, claras como el agua ahora, se apilaban a mi alrededor como una montaña que yo me negaba a ver. Marisela llegaba de madrugada, con un perfume diferente al suyo, con el cabello despeinado y los labios hinchados. Tuve una cena aburrida con las amigas. Hilario, el tráfico de vuelta fue horrible, me decía con una sonrisa forzada, mientras evitaba mi mirada. Yo, en mi idiotez, la creía. O quería creerla. Luego vinieron las marcas en su cuello, pequeñas, rojizas, que ella justificaba con berrinches histéricos. Un mosquito me picó. Hilario, ¿acaso estás insinuando que es un viejo celoso y loco? Si sigues así, me voy de aquí. Su furia era tal, que solía destrozar algo en la sala. Un florero, un cuadro, cualquier objeto a su alcance, para desviar mi atención de su culpa a su ira. Yo, por temor a perderla, por no querer creer en la monstruosidad que mi mente empezaba a vislumbrar, me retractaba. Le pedía disculpas, tragándome mi propia sospecha. Me aferraba a la idea de que era el desgaste del matrimonio, la diferencia de edad, cualquier cosa que no fuera la verdad insoportable. Rogelio, por su parte, se volvía un asiduo visitante, con la excusa de traer nuevas muestras de cuero, o de discutir pedidos. Siempre se aseguraba de que Marisela estuviera presente.
sus ojos intercambiando miradas rápidas, cargadas de una electricidad que me perturbaba. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, que mi casa se había convertido en un nido de serpientes. Pero el amor, o lo que quedaba de él, se había transformado en un miedo paralizante a la soledad, a la humillación. Me negaba a abrir los ojos, prefiriendo vivir en la oscuridad de una mentira que en la cegadora luz de la verdad. Cada sospecha que reprimía, cada mentira que creía, era un paso más hacia el abismo que me esperaba. La noche del mezcal fue el punto de inflexión, la primera vez que el demonio de Marisela se manifestó sin máscara, con una violencia que me heló la sangre. Había discutido con ella sobre unos gastos exorbitantes que había hecho. «No hay más dinero, Marisela. Me estás llevando a la ruina», le grité, desesperado. Ella, que estaba bebiendo mezcal en la sala, se levantó con una expresión que no había visto antes, una mezcla de furia desquiciada y desprecio absoluto. «¿Cómo te atreves a levantarme la voz, viejo inútil? Eres un tacaño, un miserable». Sus palabras me golpeaban como piedras. La discusión escaló rápidamente. De repente, con un grito gutural, tomó la botella de mezcal que tenía en la mano y la estrelló contra la pared. El cristal estalló a milímetros de mi cabeza, fragmentos afilados volando por el aire como pequeños proyectiles. El olor acre del alcohol se mezcló con el miedo. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome a toda velocidad en el pecho. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas de su cuello a punto de reventar. «¿Crees que me vas a tener encerrada en esta pocilga, pedazo de momia?», me escupió en la cara, su aliento a mezcal y bilis. «Eres un viejo impotente que solo apesta a sudor y a bestia. No sirves para nada». Mientras yo, tembloroso, comenzaba a recoger los vidrios del suelo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación, ella me pisoteaba el orgullo. «Quiero 1000 pesos para mañana, Hilario. 1000 pesos para mis gastos. O te juro que te arrepentirás». Sus palabras resonaron en la sala vacía, y yo me tragué mi ira, mi dolor, mi dignidad, con el no. En ese momento, no vi a la mujer que amaba, sino a un monstruo, un demonio con cara de ángel. La herida en la pared, era una herida en mi alma, que nunca sanaría. La podredumbre de nuestro matrimonio, ya era palpable, visible, y aterradora. Después de la noche de la botella, algo en mí se rompió. Me volví más silencioso, más recluido en mi taller. Las palabras de Marisela me habían vaciado, y mi cuerpo, que antes era una fortaleza, comenzó a dar señales de un agotamiento inusual. Los primeros síntomas llegaron de forma insidiosa, pequeñas punzadas que atribuía al estrés y a la edad. Un día, mientras lijaba una pieza de madera en el taller, sentí un mareo repentino, tonto meramente. La habitación giró a mi alrededor, y mis manos perdieron fuerza. Tuve que apoyarme en el banco de trabajo para no caer. «Demasiado trabajo, Hilario, necesitas descansar», me dije a mí mismo, intentando minimizar la preocupación. Pero los episodios se volvieron más frecuentes. Los mareos me tiraban al suelo sin previo aviso, dejándome débil y desorientado. Luego comenzaron los dolores de estómago, al principio leves, como una indigestión persistente. Pero con el tiempo, se transformaron en punzadas agudas que me hacían retorcerme de agonía en las noches. El dolor me despertaba, dejándome en un sudor frío, con náuseas que me vaciaban el estómago. Marisela, con una falsa preocupación, me daba infusiones de hierbas que ella misma preparaba. «Debes de estar muy estresado, mi amor. O tal vez algo te ha caído mal», decía con una voz dulce y consoladora, que ahora me parece la más macabra de las melodías. En ese momento me aferraba a su cuidado, a sus atenciones. Iba al médico, pero los análisis de rutina no revelaban nada concluyente. Me diagnosticaban gastritis, estrés crónico, el inevitable deterioro de la vejez. Yo creía ciegamente en sus palabras, en la sabiduría de la medicina. No podía imaginar que la causa de mi mal era una mano que me ofrecía comida, y, al mismo tiempo, el veneno que me consumía lentamente, gota a gota, cena tras cena. Era la crueldad más refinada, el asesinato a fuego lento, perpetrado por la mujer que juró amarme. La fachada de Marisela se desmoronaba cada vez más, y su crueldad no se limitaba
a la intimidad de nuestro hogar Tukyu. Empezó a humillarme en público, a usar su poder de manipulación para aislarme. Recuerdo una reunión con algunos clientes importantes de Guadalajara, en mi taller. Eran charros de postín, coleccionistas que admiraban mi trabajo. Marisela insistió en estar presente, para ayudar a los invitados, dijo. Mientras yo discutía los detalles de un nuevo pedido con el señor Guzmán, Marisela interrumpió con una sonrisa falsa. «Ay, Hilario, no te esmeres tanto con los precios. Sabes que tu espalda ya no es la misma, y tus manos ya no tienen la precisión de antes». El doctor dijo que el temblor es inevitable con la edad. Mis clientes me miraron, incómodos, y yo sentí cómo mi sangre se helaba. Quise replicar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La vergüenza me consumió. Ella, con su aire de elegancia y sofisticación, me estaba descalificando, ridiculizando mi edad, mi salud, mi oficio, delante de personas cuya admiración era mi pan de cada día. No le hagan caso, mi Hilario es un viejo cascarrabias, pero es un artista. Aunque, claro, uno ya no aguanta el ritmo, añadió, con una risa que me taladró el alma. Después de que se fueron, mi taller, antes mi refugio, se sentía como una jaula. La mirada de mis clientes, la humillación que sentí, fue un veneno distinto al que me daba en la comida, pero igual de corrosivo. Marisela no solo quería mi dinero y mi taller, quería mi espíritu, mi dignidad. Quería verme arrastrado, aniquilado. Cada palabra suya era un puñal que me hundía más profundo en el pantano de su desprecio. Yo, que siempre fui un hombre respetado, me convertí en el hazmerreír de mi propia casa, de mi propia vida. Con mis fuerzas mermando, y mi espíritu abatido, la presencia de Rogelio en la casa se hizo casi constante. Ya no era solo para las entregas de cuero. Ahora, Rogelio aparecía a cualquier hora, con la excusa de discutir nuevos diseños, o para compartir una charla con el maestro. Yo, en mi creciente debilidad y confusión mental, lo toleraba. Pensaba que quizás su compañía me distraería de mis males. Marisela siempre estaba radiante cuando él llegaba. Sus risas se escuchaban desde la cocina. Sus miradas se cruzaban con una familiaridad que me pinchaba el alma, pero que yo me negaba a reconocer. Los dos conspiraban a plena vista. Rogelio, con su falsa modestia, se sentaba a mi lado. Me preguntaba por mi salud con una preocupación hipócrita, mientras sus ojos buscaban a Marisela. «Maestro Hilario, lo veo un poco pálido. ¿Está seguro de que se siente bien?» Su voz, un susurro venenoso. Mientras tanto, Marisela se sentaba frente a nosotros, cruzando sus piernas elegantemente, sus dedos jugueteando con una copa de jerez, lanzándole a Rogelio una mirada cómplice, una invitación silenciosa que él recibía con una sonrisa apenas perceptible. El aire en la sala se cargaba de una tensión no dicha, una electricidad que yo no lograba comprender, pero que me hacía sentir profundamente incómodo. Eran susurros, gestos, roces accidentales que pasaban desapercibidos para mí, pero que eran una danza de seducción y conspiración. Mis empleados del taller comenzaron a verme con lástima, susurrando entre ellos, pero nadie se atrevía a decirme la verdad. Era el payaso ciego, el anciano humillado, viviendo en la misma casa con sus verdugos, mientras ellos se burlaban de mi ceguera, planificando su siguiente movimiento, asegurándose de que la toxina siguiera haciendo su trabajo silencioso y mortal. Mi intuición, que siempre fue mi mejor guía, estaba ahora ahogada por la niebla del veneno y la mentira. Mi hijo Juan siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de ojos observadores. Él vivía en la Ciudad de México, pero me visitaba con regularidad. En cada visita, su ceño se fruncía un poco más. Notaba mi palidez, mi agotamiento, las marcas de cansancio que ni el mejor mezcal podía borrar. Y también notaba a Marisela. Su altanería, sus órdenes hacia mí, la forma en que su voz, antes melosa, se tornaba áspera y despectiva cuando yo estaba cerca. Un día, mientras Marisela estaba de compras, Juan me encontró retorciéndome de dolor en la cocina. El ataque de estómago me había tomado desprevenido, y yo, blanco como la cera, apenas podía respirar. «Padre, ¿qué le pasa?». Me ayudó a levantarme.
su rostro lleno de genuina preocupación. No es nada, hijo, solo un malestar, la edad. Intenté restarle importancia, pero mi voz era un hilo. Juan no era tonto. Había notado los cambios, la transformación de su padre de un hombre vital a una sombra de sí mismo. Y había notado a Rogelio, sus visitas frecuentes, las miradas que compartía con Marisela, la tensión palpable en el ambiente cada vez que los tres estábamos juntos. No le gustaba Marisela, nunca le había gustado. Y ahora sus sospechas se transformaban en un oscuro presentimiento. Empezó a hacer preguntas, a indagar discretamente entre los empleados del taller, entre los vecinos. Las respuestas eran evasivas, pero el silencio era elocuente. La señora Marisela es muy exigente con don Hilario. Rogelio viene mucho por aquí, ¿verdad? Cada frase incompleta, cada mirada de lástima, confirmaba sus temores. Juan decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su padre, su héroe, se estaba marchitando. Y la causa, sospechaba, estaba en su propia casa. Empezó a tejer su propia red, una de observación y cautela, decidido a destapar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La búsqueda de la verdad, por parte de Juan, fue una tarea ardua y silenciosa, como la labor de un detective en la sombra. Empezó a venir a San Cristóbal con más frecuencia, inventando excusas de negocios, pero su verdadero propósito era vigilar. Observó los movimientos de Marisela, sus salidas a deshoras, sus llamadas furtivas. Notó cómo Rogelio, con la complicidad de Marisela, había empezado a llevarse las cuentas del taller, a manejar los inventarios de cuero, a tomar decisiones que antes solo yo manejaba. Mis finanzas, que siempre fueron un libro abierto, se volvían un misterio. Un día Juan, mientras yo dormía bajo el efecto de las infusiones de Marisela, se deslizó por la casa. Buscó en los cajones de Marisela, en su agenda, en su celular. No encontraba nada tangible, pero la sensación de podredumbre crecía. Finalmente, su instinto lo llevó al estudio donde Marisela guardaba sus papeles personales. Entre facturas de boutiques y recibos de salones de belleza, encontró un sobre discreto. Dentro, había una serie de impresiones de mensajes de texto y correos electrónicos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Al principio, eran mensajes de amor, de lujuria, entre Marisela y Rogelio. Cada palabra era un puñal en el corazón de Juan, viendo la traición hacia su padre. Luego, las fotos. Asquerosamente explícitas. Marisela, y el miserable de Rogelio, entrelazados entre mis propias sábanas, desnudos, con sonrisas de burla, hacia mi ceguera. La rabia le subió por la garganta como bilis. Pero lo peor estaba por venir. En esa misma conversación, detallaban cómo apoderarse de cada centavo de mi cuenta bancaria, de mi taller, de mi legado. Y luego, una frase que le heló la sangre. El viejo ya no aguanta, mi amor, pronto todo será nuestro. Las gotitas están haciendo su trabajo. Juan leyó y releyó, la palabra gotitas resonando en su mente. Mis mareos, mis vómitos, mis dolores, todo cobró un sentido macabro. Mi padre no solo estaba siendo traicionado, estaba siendo envenenado. El horror y la furia se apoderaron de él. Tenía la prueba, la terrible y devastadora prueba de la infamia de Marisela. Juan esperó el momento oportuno, con el sobre entre sus manos temblorosas, su corazón latiendo a 1000 por hora. La rabia lo consumía, pero la precaución le decía que no podía enfrentarla a Marisela directamente, ni a mí, en un arrebato de ira. Necesitaba que yo estuviera lúcido, aunque sabía que la verdad me destrozaría. Una tarde, Marisela salió, argumentando que tenía una cita con sus amigas. En cuanto la puerta se cerró, Juan se acercó a mí, donde yo trabajaba en una silla de montar, ajeno a mi inminente destino. Padre, necesito hablar con usted. Es algo muy grave. Su voz estaba tensa, su rostro pálido y endurecido. Dejó el sobre mi mesa de trabajo. ¿Qué pasa, hijo? Me asustas. Mis manos, que antes eran firmes, ahora se tambaleaban. Ábralo, padre, por favor. La lentitud con la que mis dedos abrieron el sobre contrastaba con la velocidad de la fatalidad que se desataría. Extraje las fotografías.
La primera imagen me golpeó con la fuerza de un rayo. Marisela y Rogelio. Desnudos. Entrelazados. En mi cama. Mi respiración se cortó. Sentí un mareo, pero esta vez, no era el veneno, era el shock. Las fotos cayeron de mis manos agrietadas, desparramándose por la mesa, cada una, un puñal. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. No puede ser, susurré, mi voz apenas un hilo. Juan, con lágrimas en los ojos, me tendió las impresiones de los mensajes. Lea, padre, lea lo que dicen. Mis ojos, nublados por el dolor y la incredulidad, recorrieron las palabras impresas. El viejo ya no aguanta, mi amor, pronto todo será nuestro. El mundo se detuvo. Mi hijo me miraba, su rabia contenida, su corazón roto al verme. Yo me quedé mudo, mi alma destrozada en 1000 pedazos. La imagen de Marisela y Rogelio, la traición, el desprecio, me quemaban las entrañas. Y el circo sádico se había revelado, y yo, el payaso ciego, finalmente veía la cruel verdad. El golpe de las imágenes y los mensajes me dejó sin aliento, noqueado por la brutalidad de la verdad. Mi taller, mi santuario, se convirtió en un infierno. Las fotografías de Marisela y Rogelio, esparcidas sobre mi banco de trabajo, eran llamas que consumían todo lo que creí ser. La voz de Juan, intentando explicar, se perdía en el torbellino de mi mente. No eran solo las fotos, no era solo la humillación de la infidelidad. Era cada excusa de Marisela, cada una de sus llegadas tarde, cada marca en su cuello que ella atribuía a mosquitos. Las piezas del rompecabezas de mi dolor se unieron en una imagen repulsiva y completa. Recordé a Rogelio, sirviéndose tequila en mi mesa, riendo conmigo, mientras su cuerpo aún resonaba con el eco de mi traición. Recordé su falsa preocupación por mi salud, sus miradas lascivas hacia Marisela, la complicidad velada que yo, en mi patética ceguera, no quise ver. Fui un completo imbécil. La ira, una marea hirviente, empezó a subir por mis venas, suplantando el shock. Mis manos, que habían creado obras de arte, ahora solo querían destruir. Destruir la mentira, destruir a los que me habían destrozado. La imagen de Marisela, la mujer que me prometió amor eterno, la mujer por la que me rompí el alma trabajando, se transformó en la de un demonio, una súcubo que se alimentaba de mi vida. Mis ojos se fijaron en una de las fotos, donde Rogelio sonreía, su brazo alrededor de Marisela. Ambos con una expresión de triunfo, triunfo. Se burlaban de mí, del viejo impotente, del pedazo de momia, que los mantenía. La traición carnal era un golpe, pero la burla, el desprecio, la premeditación, eso era un veneno que corría más profundo que cualquier toxina. Mi vida, mi honor, mi legado, todo había sido una farsa asquerosa. Y yo, Hilario Montalvo, el maestro artesano, el hombre respetado, me había convertido en el payaso de su circo sádico. El verdadero horror, sin embargo, no fue la traición carnal, ni la burla descarada. Fue la fría y escalofriante revelación de los mensajes que mencionaban las gotitas. El viejo ya no aguanta, mi amor, pronto todo será nuestro. Las gotitas están haciendo su trabajo. Esas palabras, impresas en el papel, me quemaron las entrañas. De repente, mis repentinos y constantes vómitos, los mareos que me tiraban al suelo sin previo aviso, esos dolores de estómago que me hacían retorcerme de agonía en las noches, cobraron un sentido macabro. La niebla de la confusión se disipó, dejando al descubierto una verdad tan monstruosa que mi mente luchaba por aceptar. La mujer que me escupía maldiciones de día, y dormía a mi lado, en mi propia cama, de noche, llevaba meses envenenándome. Lenta, silenciosamente, vertiendo gotas de toxinas en mi comida, en esas infusiones que con tanta ternura me preparaba. La hipócrita. La asesina. Las fotografías no solo revelaron su adulterio, me salvaron de la tumba. Me abrieron los ojos a un intento de asesinato a fuego lento, una trama diabólica para despojarme de todo, mi dinero, mi taller, y finalmente, mi vida. El dolor de la traición dio paso a un terror helado,
y luego a una furia volcánica. Mi sangre hirvió. Sentí una energía oscura recorrer mi cuerpo, un deseo primario de venganza, que nunca antes había conocido. Mis manos, que antes temblaban por el veneno, ahora se apretaban en puños, ansiosas por hacer justicia. Juan me miraba con horror, sus lágrimas cayendo. «Padre, debemos ir a la policía». Pero yo ya no escuchaba. En mi mente, solo resonaban las palabras de Marisela, su voz dulce y mentirosa, sus palabras de amor que ahora sabían a cianuro. Era un animal acorralado, un viejo león herido pero no muerto. Y ese león ahora, estaba listo para cazar. La cuenta regresiva había comenzado para Marisela y Rogelio. Ellos me habían sentenciado a muerte, pero yo, Hilario Montalvo, no pensaba irme sin antes hacerles pagar cada lágrima, cada gota de veneno, cada fragmento de mi alma que me habían robado. El descubrimiento me transformó. Mi cuerpo, que había estado débil y enfermo, encontró una fuerza inusitada en la furia. Mi mente, que había estado nublada por el veneno, ahora se agudizaba con la sed de justicia. Juan insistía en ir a la policía, pero yo lo detuve. «No, hijo, esta es mi batalla. ¿Nadie más la va a pelear?» Había una calma aterradora en mi voz, una determinación fría que asustó incluso a Juan. Los días siguientes fueron una tortura controlada. Marisela regresó, ajena a que su secreto había sido expuesto. Actuaba con la misma altivez, la misma indiferencia, incluso preguntándome con su tono meloso si me había tomado la infusión que me había dejado. Yo asentía, actuando el papel del viejo enfermo y confuso, pero por dentro, era un volcán a punto de estallar. Cada palabra suya, cada mirada arrogante, cada sonrisa complaciente, era gasolina para mi fuego. La observé, analizando sus movimientos, sus gestos, buscando el momento perfecto para el enfrentamiento. Ella seguía con sus exigencias, con sus salidas, con sus llamadas a Rogelio, a veces incluso frente a mí, sin una pizca de remordimiento. «Necesito dinero para esto. Hilario, para aquello», me decía, mientras mis manos se aferraban al cuchillo de mi taller, conteniéndome para no lanzárselo. Cada comida que ponía frente a mí era una prueba de mi autocontrol. Fingía comer, o me deshacía de ella discretamente, ahora consciente de que cada bocado podía ser mi último. El ambiente en la casa era denso, cargado de una electricidad invisible. Ella, inconsciente, yo, esperando el momento exacto. No quería un simple enfrentamiento. Quería que fuera el clímax de su miserable farsa, un golpe que la destruiría por completo, tal como ella había intentado destruirme. Estaba listo. El viejo Hilario había muerto. Había nacido un nuevo Hilario, uno impulsado por la venganza, por el instinto de supervivencia, y por la promesa de que nadie se burlaría de él impunemente. La noche era oscura, la luna oculta tras las nubes, como si el cielo mismo se negara a ser testigo de la tormenta que se avecinaba. Marisela acababa de regresar, con su habitual aire de superioridad, y se disponía a servirme mi infusión de hierbas antes de dormir. Yo la detuve. «Marisela, tenemos que hablar». Mi voz era grave, carente de la debilidad que ella conocía. Ella se detuvo, su sonrisa forzada, notando el cambio en mi tono. «Ahora, Hilario. Ya es tarde, estoy cansada». Sus ojos me miraron con fastidio. «No, ahora». Me levanté de la silla, y la enfrenté. Saqué el sobre arrugado de mi bolsillo, y lo arrojé sobre la mesa de centro, haciendo que las fotografías y los mensajes se desparramaran a sus pies. Su rostro, antes lleno de aburrimiento, se transformó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver las imágenes, la letra de Rogelio, su propia caligrafía, Gondo. El color se fue de su cara. «¿Qué es esto?», tartamudeó, su voz apenas un hilo. «¿Qué es esto?», repetí, mi voz retumbando en la sala. «Es tu vida, Marisela. Tu sucia, asquerosa vida. Eres una ramera y una asesina». Su shock duró solo un instante. Rápidamente, la máscara de inocencia se cayó, y la furia de su demonio emergió. «¡Mentiroso! ¡Viejo celoso! ¿De dónde sacaste esto? Es un montaje». Intentó pisotear las fotos, pero yo la detuve, agarrándola del brazo con una fuerza que la sorprendió. «No, Marisela, esto es real,
Y tus gotitas también lo son. Sus ojos, en ese momento, se llenaron de un horror genuino. La verdad de mi conocimiento la golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Me estabas envenenando. Intentaste matarme. Mi voz era un rugido. Ella intentó zafarse, sus ojos buscando una vía de escape, pero yo la mantenía prisionera. La confrontación había comenzado, y la casa se había convertido en el escenario de nuestro sangriento ajuste de cuentas. La furia de Marisela estalló como una bomba. Al escuchar la palabra envenenando, su rostro se descompuso en una máscara de pura maldad. Dejó de forcejear conmigo y se abalanzó sobre la mesa, buscando algo, cualquier cosa. Agarró un pesado cenicero de cristal, y con un grito gutural, intentó estrellármelo en la cabeza. Yo, más rápido de lo que ella hubiera imaginado, esquivé el golpe por milímetros. El cenicero se estrelló contra la pared, dejando una marca profunda, y una estera de cristales rotos, un eco macabro de la botella de mezcal de hacía meses. ¡Asesina!, grité, mi voz desgarrada por el dolor y la ira. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraron con un odio feroz. Sí, y ojalá te hubieras muerto, viejo estúpido, ojalá te hubieras podrido en el infierno para que yo y Rogelio fuéramos felices con tu dinero. Sus palabras eran flechas envenenadas, pero ya no podían herirme más. Agarré su brazo, el mismo brazo que había intentado matarme, y la arrastré por la sala. Tú pagarás por cada lágrima, Marisela, por cada gota de veneno que me diste, por cada momento de humillación. Ella chillaba, arañaba, intentaba liberarse, pero mi fuerza, alimentada por años de opresión, y por la inminencia de la muerte, era imparable. Sus tacones se arrastraban por el suelo, sus gritos resonaban en la noche, mezclándose con el sonido de los objetos que caían a nuestro paso. La arrastré hacia la salida, hacia la noche oscura que nos esperaba. No iba a ser un final limpio. No iba a ser un juicio justo en un tribunal. Esto era un ajuste de cuentas, personal, violento, y ella iba a pagar hasta la última moneda de su deuda. Sus ojos, llenos de un miedo que nunca había visto en ella, me miraron suplicantes. Pero el Hilario que podía perdonar, había muerto hacía mucho tiempo. Era el inicio de la venganza, cruda y brutal, de un hombre que había sido llevado al límite. La historia de mi infierno estaba a punto de alcanzar su clímax más sangriento. La mujer que había tejido mi funeral, ahora, se enfrentaba al suyo.